Mm, Hare Krishna, saludos, muy buenas tardes. Estamos en, ¿qué fecha es hoy? 25 de junio, jueves 25 de junio. Y nos encontramos desde el templo de la ciudad de Panamá, templo ISKCON de la ciudad de Panamá. Y tenemos un tema allí desde el martes, ¿no? Martes y jueves hemos tratado de abarcar el tema del segundo texto del Upadesha Amrita, en donde se hablan de las actividades que, ¿se recuerdan? Vinashyati. Krishna o Rupa Goswami dice aquí que estas actividades destruyen Vinashyati, el Bhakti. Salvir, o sea, 6. Salvir, Bhaktir, Vinashyati. Salvi, creo que es Sadvi, Salvir. Lo tenía por aquí el texto, pero bueno, es Bhakti Vinashyati. Lo que destruye el Bhakti son estas, básicamente estas 6 cualidades, podríamos decir, o actividades. Y hablamos de las primeras 3 de ellas el martes, ¿no? Atyahara prayasas cha prayalpa niyamagraha. Atyahara prayasas prayalpa. Hablamos el martes. El acumular más de lo necesario o menos de lo necesario. En realidad, en el significado de este verso, en el libro, Prabhupada da un significado. Y Prabhupada habla acerca de la Atyahara, para hacer un resumen, un repaso. Prabhupada habla el adquirir más de lo necesario como y definitivamente es un obstáculo. Hablamos de cómo en mi círculo, en mi casa o en mi escritorio, en mi habitación, puedo tener cosas, una cantidad de cosas mayor a la que realmente necesito. Y eso, aunque parecería que no, pero realmente es un obstáculo. Atyahara prayasas, que era un esfuerzo desmedido por conseguir cosas que están fuera de nuestro alcance, o que en fin de cuentas se pueden conseguir, pero que requieren de nosotros mucha energía, cosas materiales, logros materiales. Sí, ese era el segundo punto. Esforzarme demasiado por cosas ordinarias, materiales, cosas de este planeta, de este plano, que en fin de cuentas nos reportan un avance espiritual. Y por último, Atyahara prayasas prayalpa. Prayalpa, que es el perder tiempo hablando de cosas que no me construyen nada. Hablando de otros, decíamos, recuerden. Y esas 3, Atyahara, prayasas, prayalpa, tienen 2 aspectos. Un aspecto es el aspecto negativo, podríamos decir, de acumular de más, pero también hay un aspecto positivo, si podemos, o sea, hablando en un sentido filosófico, en el sentido de que si acumulo de más es un problema, pero si acumulo de menos también es un problema. Hablando en este caso de dinero específicamente, poníamos el ejemplo de cómo si guardo dinero y ahorro dinero únicamente porque sí, puede ser que eso termine causándome una ansiedad, pero puede generarse una ansiedad y una perturbación de la mente si no tengo suficiente para salir con mis facturas, ¿no? Ayer por la noche conversaba con un amigo y él me decía un dicho interesante, me compartía un dicho popular, yo no lo conocía, que en el estómago, con un estómago vacío no, no se puede platicar con Dios. En realidad no recuerdo el dicho, pero era algo así. De cómo si nuestra mente, y lo mismo dice Krishna en el Gita, si nuestra mente está con demasiados problemas, es difícil tener un buen cultivo espiritual. Así que acumular demasiado y acumular menos de lo requerido también, en este caso hablando de dinero o hablando de bienes materiales, acumular de más y acumular de menos es un problema. Esto ya lo menciona Bhaktivinoda Thakur
en un ensayo que él escribe también acerca del mismo punto. Atihara prayasas. Prayasas es esforzarse demasiado por logros mundanos, decíamos. Y también está el otro aspecto, que podemos llamarlo positivo, en el sentido de que, ok, yo intento no esforzarme por logros mundanos y termino incurriendo en lo primero, en lo anterior, están relacionadas en realidad. En nombre de intentar ser un buen devoto, me vuelvo negligente en mi trabajo, en mi carrera universitaria, en nombre de, podría yo escudarme en ese primer principio de no acumular demasiado, entonces puede ser, y junto con este segundo de no esforzarme por logros mundanos, es posible que termine siendo como un tipo de pereza o mediocridad en mis labores, lo cual no es tan favorable. Es así como es un estorbo el esforzarme demasiado y gastar demasiada energía en conseguir cosas ordinarias, mundanas, si podemos usar la palabra, pero si vamos por un otro extremo también es un problema, ¿no? Y lo vemos en los Pándavas, cuando los Pándavas ganan la batalla de Kurukshetra, por ejemplo, lo que Yudhishthira hace, una de las cosas que Krishna le pide que lo haga también, es que celebre un gran, ¿cómo se llama? Un gran festival, pero en el sentido de esto era como una gran ceremonia. Antes habían estas ceremonias estatales patrocinadas por el gobierno, ceremonias tan grandes que solo el gobierno podía hacer, y porque se requería tanto dinero, se requería tantos recursos. Y Krishna le pide a Yudhishthira, y Yudhishthira lo hace, una ceremonia de esta magnitud así grande, para declarar la supremacía de los Pándavas. Y los Pándavas no eran personas materialmente hablando. Cuando ellos van y construyen Indraprastha, era una ciudad opulenta. Así que, si bien es cierto, esforzarse demasiado por logros mundanos es algo que puede ir y va en detrimento, pero al mismo tiempo está el otro extremo, el extremo de volverme eso, negligente con mi carrera, con mi trabajo, y será una ansiedad. Y lo último, el prayalpa, el gastar tiempo hablando de cosas que no me reportarán ningún beneficio, o hablando de otras personas, no solamente hablando mal, decíamos, sino también me paso 2 horas hablando de Thalía, o no sé, de Leonardo DiCaprio, la farándula, como dijimos esa vez. A pesar de que no los estoy criticando, en fin de cuentas no aporta mucho a mi vida, ¿no? Y el otro extremo es pensar que todas las pláticas ordinarias son una pérdida de tiempo, en el sentido que podemos sentarnos y hablar un poco, indagar un poco acerca de la historia del mundo, indagar un poco acerca de filosofía, incluso hablar un poco acerca de sociología, de las cosas que pasan hoy en día en la sociedad. Y eso no sería considerado prayalpa, o sea, plática innecesaria, siempre y cuando eso nos permita, esas conversaciones nos permitan profundizar más en nuestra visión espiritual, ¿no? Y mencionamos como Prabhupada, hablando con algún físico en alguna ocasión, su discípulo pensó que Prabhupada está aquí perdiendo el tiempo hablando de física y de átomos, pero Prabhupada le dijo, yo estaba hablando de Krishna. Así que en resumen, eso fue lo que hablamos el martes. Y para hoy nos corresponden los otros 3 puntos, que comienzan con Niyama Agraha, técnicamente se llama Niyama Agraha, o Niyama Agraha seguido, o sea, una sola palabra, Niyama Agraha, que es el seguir reglas. Eso tiene 2 aspectos: seguir reglas sin saber qué es lo que estoy haciendo, solo por seguirlos; el afán de seguir cada vez más normas, más reglas, sin conocerlas. Y en esta misma categoría está el otro, el opuesto de conociendo las recomendaciones y las reglas, no seguirlas, ser negligente con ellas. Ese es el primer punto. El segundo punto del que hablaremos es la compañía o la asociación, Prabhupada usa esa palabra,
la asociación con personas de intereses materialistas. Segundo punto o más bien, quinto punto que arruina nuestra vida devocional. Y por último aparece la codicia, lauliam, que es algo similar con el segundo punto, que es anhelar cosas ordinarias, ¿no? Cosas ordinarias, mundanas. Así que iniciamos con Niyamagraha, las reglas. Tanto Srila Prabhupada como Bhaktivinoda Thakur describen, y como mañana también lo hablamos, y todos los acharyas siempre lo han dicho, que es preciso seguir normas, seguir reglas, ¿no? Y para cualquier cosa es natural seguir normas y reglas. Para hacer una torta de banano, para aprender a tocar un instrumento, para cualquier cosa, y también para el Bhakti. El detalle es que está el peligro, bueno, no le llamamos peligro, pero está el desafío, y de que podría dar la impresión de que ya llegando a la casa del Bhakti, todo el mundo devocional, el mundo del Bhakti Yoga, podría parecer de que entre más cosas hago, estoy avanzando más, ¿no? Entre más reglas sigo, estoy avanzando más. Ese es el desafío y ese es el punto con Niyamagraha. Y que si yo entro a la casa del Bhakti y de entrada tengo ese apuro por seguir más normas y más reglas y reglas y reglas, eso traerá para mí problemas, ¿no? Eso... Voy a ir ahora a la Bhagavad Gita y vamos a leer un texto de la Bhagavad Gita, y esto es en el capítulo, me va a llevar tiempo porque no tengo el libro a mano, pero aquí lo puedo encontrar con el lector digital. Esto será en el capítulo 4, el famoso verso del maestro espiritual 4.34, ¿ustedes lo recuerdan? Déjenme ver si lo tengo por aquí más adelante, 4.34. Ese verso es 4.34, pero vamos a leer un verso anterior, 4.33, que con ustedes lo he compartido en algunas ocasiones, pero en este contexto tiene un significado más especial para nosotros. Esto en relación a las reglas que se siguen, ¿no? Y no solo reglas, sino rituales o normas, procedimientos que yo puedo estar siguiendo, pero sin saber qué es lo que estoy haciendo. 4.3 de la Bhagavad Gita, vamos a ver lo que dice. El sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. A veces Prabhupada parece que se contradice, ¿no? En otras ocasiones dice Prabhupada, es tan simple, es tan fácil. Bueno, generalmente dice simple, no dice fácil. Pero aquí en este texto dice, el sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja que acudamos a un maestro espiritual. Perdón, estaba leyendo el 4.34, ya me regresé, voy ahora al 4.33, que es lo que buscamos. El propósito de todas las ofrendas a Krishna es el de llegar al estado de pleno conocimiento del Señor. El verdadero conocimiento culmina en el estado, recuerden, estamos en el proceso, pero el verdadero conocimiento culmina, lo lleva a uno al estado de conciencia de Krishna, la máxima etapa del conocimiento trascendental. Sin la elevación del conocimiento, las ofrendas o los sacrificios son simplemente actividades materiales. Lo leo de vuelta. Aquí voy. El verdadero conocimiento culmina en el estado de conciencia de Krishna, la máxima etapa del conocimiento trascendental. Sin la elevación del conocimiento, o sea, sin comprender apropiadamente, las actividades de ofrendas o sacrificios son simplemente actividades materiales. Voy a retroceder un poco para leerlo otra vez, una afirmación similar.
Sin la adquisición de conocimiento trascendental, sigo en el mismo significado, pero un poquito más arriba. Sin la adquisición de conocimiento, las ofrendas, o sea, los sacrificios, permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. Lo leo de vuelta. Sin la adquisición de conocimiento trascendental, los sacrificios, o sea, las ofrendas, permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. Bhagavad Gita 4.33. Así que, tanto Prabhupada como Bhaktivinoda Thakur hablan acerca de una tendencia que algunos tienen. Algunas personas tienen esta naturaleza por instinto, podemos decirlo, de aprender, seguir normas y de abrazar normas con el espíritu de que entre más normas sigo, entre más ceremonias realizo, entre más rituales hago, entonces estoy avanzando, ¿no? Sin embargo, bajo el principio que es el cuarto punto que estamos hablando hoy, el principio conocido como Niyama Graha, seguir algo solo por seguirlo. O no solamente solo por seguirlo, sino incluso podemos meternos más en la psicología, en las probabilidades, qué pasa por la mente de una persona cuando desea seguir muchas cosas, muchas normas y muchos requisitos, incluso sin saber de qué se trata. En algunas ocasiones, y de hecho Prabhupada en el significado de este texto, habla acerca de seguir normas para conseguir dinero, dice Prabhupada. Seguir normas, seguir el principio del servicio devocional para conseguir un beneficio monetario, él dice. Aunque yo supongo y creo que la mayoría, o todos los que estamos aquí, no practicamos el servicio devocional para que nos paguen, ¿no? Así que no entramos, pienso yo que todos nosotros no entramos en esa categoría de seguir normas porque en eso nos va a dar dinero. Sin embargo, tal vez no estamos extrayendo dinero, pero sí estamos extrayendo otras cosas, ¿no? Y podemos meternos, como digo, ahí en la psicología y pensar qué motiva a una persona cuando llega a un nuevo grupo, en este caso al grupo Vaishnava, al grupo devocional, a querer seguir todas las reglas, querer seguirlas de entrada, todas las reglas que ya siguen todos los practicantes. ¿Qué motiva a esa persona? Puede ser, bueno, pueden ser diferentes, pero puede ser la necesidad insana, porque hay una necesidad que es sana, pero una necesidad insana de ser aceptado. O sea, voy a ponerme un montón de maquillaje, voy a ponerme el disfraz para ser aceptado en este grupo. No importa que yo no entienda lo que estoy haciendo, pero tengo una urgencia muy grande de ser aceptado, entonces entro aquí. Y porque de repente pasa un tiempo y alguien me dice, ¿en serio? ¿Tú no has aprendido a hacer tal y tal cosa? Y es posible que yo me sienta ahí. Es una escena que puede darse. Es posible que yo me... y ocurren. Estas circunstancias se dan en donde alguien de manera sutil me hace ver como que yo no he aprendido esto y tengo tanto tiempo viniendo, formando parte de la vida devocional, llevando a cabo una vida devocional. ¿En serio no has aprendido esto? Y yo digo no. Así que depende cómo esté mi estado de ánimo, mis necesidades emocionales. Posiblemente yo trate de seguir más cosas para entrar ahí como en el grupo de los aceptados, ¿no? A pesar de que no lo entienda lo que estoy haciendo. Eso por un lado, y por otro lado puede ser de que, y pasa también, de que entre más cosas yo sigo, da la impresión de que soy más adelantado, ¿no? En este caso ya no es solamente, aunque es casi lo mismo, no solamente para ser aceptado, porque soy nuevo y quiero ser aceptado, sino que ya formo parte y entre más normas sigo, eso quiere decir que soy mejor, ¿no? Mejor, si sigo 20 normas, quiere decir que soy mejor que los que siguen solo 10, ¿no? A pesar de que no entienda lo que estoy haciendo, o incluso entendiendo lo que estoy haciendo, pero lo que me motiva es
mi actitud. ¿Recuerdan que decíamos? En este mismo libro, Prabhupada habla de lo valioso de la actitud. Así que puede ser que yo entienda lo que estoy haciendo, pero en el fondo mi hambre interna es la de conseguir fama, conseguir respeto, fama, adoración. De hecho, Bhaktivinoda Thakur, en su ensayo en relación a este texto, él describe que es más fácil abandonar los deseos materiales, es más fácil superarlos que superar el hambre y el anhelo de conseguir fama, de conseguir distinción, respeto sobre mi persona. Así que todo esto es por esa razón que tratamos de hablarlo entre... Se supone que todos somos adultos y tratamos de analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Y hacer un trabajo de autoanálisis, introspección, porque si en el fondo yo estoy siguiendo normas y reglas solamente para ser aceptado, o si estoy siguiendo reglas para alimentar ese hambre de saciar ese deseo de fama y respeto, es peligroso, ¿no? Y es peligroso, al mismo tiempo de alguna manera es común para todos aquellos que estamos pues iniciando el sendero del servicio devocional. Lo otro es así como cuando uno va en una bicicleta, no sé si ustedes recuerdan, no sé si todos saben conducir una bicicleta, pero es natural que te subes y te caes o para aquí o te caes para aquí. Es una de las dos, porque hay un desequilibrio, ¿no? Te subes a la bici, te vas a caer para un lado o te vas a caer para el otro. Así que esto de seguir reglas, pues tiene también, ya hablamos de qué pasa cuando uno se desliza para este lado. ¿Qué pasa para el otro lado? ¿Qué sucede? De que uno conociendo ciertas normas, ciertos requisitos, no los sigue, ¿no? Conociendo ciertas normas y uno dice, bueno, pues igual eso no es para mí, ¿no? Ese es el otro extremo, porque también, así como hay personas a quienes les gusta abrazar normas y reglas, hay otro grupo de personas que tienen un software diferente y es de rechazar todo tipo de autoridad, como los revolú, aquellos quienes se les da más fácil el desafiar la autoridad, desafiar a las autoridades, desafiar a quien sea que represente una autoridad, lo voy a desafiar, ¿no? Y están esas dos tendencias. Y si somos de este otro grupo, si esa tendencia es más marcada en nosotros, y es otro peligro también, pensar que, bueno, ¿para qué tantas normas? ¿Para qué tanto? ¿Recuerdan que hoy mismo lo decíamos de Vyasa en la mañana? De cómo Vyasa, siendo un sabio de la talla de Vyasa, al mismo tiempo él hace su meditación a la hora más apropiada, o sea, a la hora de salir el sol, ¿no? Se describió, hoy lo hablamos en la mañana, ¿no? Como Vyasa, siendo él, realizaba diariamente su proceso, su sistema de ablución, de purificarse a sí mismo. Y como Vyasa, ¿qué otra característica decían? Como Vyasa vivía en un lugar sagrado a orillas del Sarasvati. Y si nosotros pertenecemos, si yo soy de este otro grupo de personas, en quien la tendencia es más marcada a ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Desafiar las reglas y las normas, tendremos un problema también. Porque en el servicio devocional hay pues ciertas recomendaciones, ciertas responsabilidades que si yo me vuelvo negligente con ellas, la cosa nunca va a arrancar, ¿no? Recuerden que el martes decíamos, yo podría decirme, bueno, yo estoy empezando, tengo que tenerme paciencia, así que voy a cantar mi yapa al mismo tiempo que me miro una película. ¿Recuerdan que decíamos eso? Y eso no es tan saludable. Lo mejor es ir en un proceso progresivo, mediante el cual, puedo, por ahora, no soy capaz de seguir tal y tales cosas.
Sin embargo, sé que esas normas están allí por algo y intento cada vez más irme acercando allí. Intento y sé y comprendo que las normas están dadas no para molestarme la vida, sino para guiarme, ¿no? Pero si soy negligente y pienso que voy a alcanzar, porque a fin de cuentas el bhakti es libre, como hemos dicho siempre. Pero, ok, yo puedo decir, ¿qué importa si yo canto el mantra viendo una película? Pues Krishna igual se siente feliz cuando uno canta el mantra, ¿no? Y lo cierto es que es verdad. Solo que el amor puro, la relación pura y clara con Krishna no está disponible para los que cantamos japa viendo tele. Pues tenemos que ser sinceros. Bueno, no sé cuántas personas vean la tele, aunque sí, ¿no? Viendo una serie, una tele, el Facebook, Instagram, YouTube, que es diferente a decir yo estoy iniciando y hago mi mejor esfuerzo, ¿no? Vamos a leer nuevamente la Bhagavad Gita, porque aquí en este punto encontramos, ya hablamos de quienes abrazan las reglas solo por hacerlos y quienes no quieren seguir ninguna regla, dos extremos. Y en este otro extremo podemos encontrar dos bifurcaciones más, o dos categorías. Una es aquella categoría o aquellas circunstancias en donde me encuentro a mí mismo que no soy capaz de hacer lo que quisiera, de que, no sé, a mí me gustaría, ¿qué puedo decir? Para levantarme más temprano, para cantar las yapas más temprano, pero tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo mi trabajo y, y me doy cuenta que no logro acomodar mi estilo de vida para mejorar quisiera mejorar mi servicio a Krishna y me doy cuenta que otros lo hacen bien, pero yo no puedo. Entonces, hay una diferencia entre no seguir las reglas porque no me importa, porque me considero que no me sirven a mí, y lo otro es no poder seguir ciertas recomendaciones porque ciertos factores no me lo permiten. Mis hijos, mi estilo de vida, mi familia, mi salud. Hay diferentes razones por las cuales a veces no se puede seguir cierta norma que yo a veces quisiera seguirla, ¿no? Pero algunos factores no me lo permiten. Eso es diferente a decir, bueno, Aribol, yo canto mi japa aquí mientras veo una peli y no hay problema. Cuando en el corazón está el deseo de, eso es distinto. Vamos a ir a la Bhagavad Gita 3.31. Me va a costar trabajo otra vez porque 3, porque Tania, ¿cómo fue? Hare Krishna. Bueno, que hoy olvidé mi Bhagavad Gita impreso y es más práctico. Pero este es un mantra que hemos compartido con ustedes en otras ocasiones y que algunos de ustedes ya conocen. La importancia de seguir las normas y qué pasa cuando yo no las puedo seguir. Vamos a ver. Llegué. 30. Aquellas personas, 331 estoy aquí. Aquellas personas que ejecutan sus deberes, o podemos decir que siguen las normas en este contexto, aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos, de acuerdo como está escrito en los libros, y siguen estas enseñanzas fielmente sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fugitivas. Ese es el texto, vamos al significado. Una persona ordinaria que tenga fe firme en los mandatos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Una persona ordinaria, aunque tenga fe firme, yo sé que esto me sirve, pero soy incapaz todavía de seguirlo. Queda, si tiene fe firme, aunque sea incapaz, queda liberado del cautiverio del karma. Vamos a seguir leyendo. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de que uno no está resentido con ese principio y trabaja sinceramente,
sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno cuando se equivoca, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de que uno no está resentido con ese principio, o sea, uno sabe que eso me beneficiaría, quisiera algún día estar en esa posición, seguir ciertos principios que no puedo ahora, trabajo sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo, porque eventualmente me voy a tropezar, voy en la bici me caigo para un lado o para el otro, pero no tomo en cuenta ningún pesimismo ni derrota, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. Este es un punto interesante porque denota a una persona no que está faltando a una norma porque es irreverente, no porque es irrespetuoso, sino que porque al principio tenemos un montón de costumbres de vida tras vida, contaminaciones, y no es posible seguir todo al principio. Esto nos lleva a un encierro, a una paradoja. Aquellos de ustedes quienes tengan en sus casas el libro, el Néctar de la Instrucción, que es el libro que estamos leyendo, Madre Amrita Ganga me compartió esta es voy a leer algo de la introducción, o más bien del prefacio de este libro que hoy estamos estudiando. Vean lo que dice Prabhupada en el prefacio de este libro. El progreso en el servicio, en el sendero de conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el seguidor. Esto ya lo habíamos dicho. Prabhupada dice, uno debe seguir estas instrucciones muy estrictamente. Entonces será más fácil hacer que la vida de uno se vuelva un éxito. Prabhupada dice, uno debe seguir estas instrucciones muy estrictamente para hacer que nuestra vida sea un éxito. Ahora, Prabhupada en el 331 que recién leímos, él es consciente, como cualquier acharya, y siendo un sabio como lo era, es consciente que al principio no podremos seguirlo todo, ¿no? Sin embargo, en esta afirmación parecería que Prabhupada no deja espacio a ningún pero, como cuando mi mamá me dice, ponte a hacer esto, pero, ¿cuál pero? Ponga a hacerlo ya. Pero mamá, que ningún... Parecería que Prabhupada está haciendo lo mismo, ¿no? Dice en el Néctar de la Instrucción, prefacio, uno debe seguir las instrucciones muy estrictamente. Entonces será más fácil hacer que la vida de uno se vuelva un éxito. Entonces podría yo encontrarme en un problema cuando me doy cuenta de que no puedo seguir las instrucciones estrictamente, porque como en el 331 se dijo, es natural que al principio nos cueste. Entonces, ¿qué significa seguir las instrucciones estrictamente? ¿Qué significa ser estricto? ¿Alguna vez hablamos de la estrictez? ¿Recuerdan? El ser estricto. Personalmente, la primera vez que escuché esa palabra fue en la escuela. Un profesor muy estricto. Y me quedó grabado la imagen de que una persona estricta es alguien que se apega bien a lo que tiene que ser, a la regla, a la norma, que es lo que Prabhupada nos está recomendando aquí. Sin embargo, en mi caso, no sé en ustedes, en mi caso, cuando pienso en una persona estricta, también pienso no solamente en alguien que sigue las normas muy bien, sino que pienso también en una persona que cuando una norma no se sigue bien, se enoja, una persona mal encarada, así como eran algunos de los profesores, yo los recuerdo así. Y tengo esa imagen, bueno, tenía esa imagen, de cómo alguien estricto no solamente sigue las normas, sino que es mal encarado y te grita y no te tiene paciencia, porque a veces se le llamaba estricto a un tipo de profesor que era así. Sin embargo, ser estricto más bien se refiere a tener claros cuál es el objetivo, cuáles son las normas. Al principio no voy a poder, tal vez sí.
Al principio no puedo ejecutarlas todas cabalmente, pero estrictamente se refiere a que las tengo claras. Voy a ir mejorando, como cuando hago una torta de guineo. Una torta de guineo es aquí en Panamá, no sé. En México definitivamente guineo no existe esa palabra. Bueno, existe pero para otras cosas. Una torta de banano. Y si sigo las cosas estrictas, las normas estrictas, la leche, el agua, la mantequilla, no va a salir bien. Pero tal vez al principio, o tal vez estoy haciendo ahí, se me olvidó comprar la mantequilla, qué sé yo, y me olvidé de, no tengo suficiente leche, entonces le pongo más agua. Pero sé que la próxima voy a conseguir los ingredientes adecuados, ¿no? Ok, hoy no me salió tan bien, pero a la próxima, ya sé lo que me falló. Me faltó leche, me faltó bicarbonato. Y a la próxima, tengo claro qué es lo que falló, a la próxima lo hago bien o lo hago mejor. Así que ser estricto en el prefacio que Prabhupada lo puso, parecería que si leemos eso y no conocemos la vida de Prabhupada, parecería que nos estamos acercando a un maestro espiritual que es así, ¿no? Estricto, mal encarado, que no me tiene paciencia. Podría darse esa impresión. Pero si seguimos las normas estrictas nos daremos cuenta que una de las normas es tener paciencia, por ejemplo, ¿no? Una de las normas es tener tolerancia. Eso lo veremos más adelante la próxima semana. Así que sí necesitamos ser estrictos y una de las normas dentro de la estrictez es ser paciente, tener constancia, ser paciente, ser tolerante. Y como en el 331 digo Prabhupada, incluso cuando uno no pueda seguirlas, pero si uno está comprometido con la misión y trabaja con sinceridad, seguramente será promovido gradualmente. Eso en relación a las normas. Yana Sangha, el abandonar la compañía de las personas de naturaleza materialista. Asociación con... Es una palabra que en el español a diario no se utiliza tanto, ¿no? O sea, con quién yo me asocio. Es curioso porque yo sé que algunos de ustedes vienen conociendo todo el mundo devocional, el mundo de conciencia de Krishna, y algunos otros no. Ya aquellos que ya conocen suficiente el mundo devocional, o al menos el mundo Hare Krishna, sabrán que, o habrán notado que hay ciertas frases y palabras que usamos algunos devotos de Krishna que son un tanto extrañas, ¿no? Y una de ellas es como cuando, no extrañas, pero que no aplican, solamente aplican dentro del mundo devocional, como cuando digo, compártame sus realizaciones. Si le digo eso a cualquier persona, pues no me entenderán. Y todas las personas tienen realizaciones. No es que solamente los que vivimos como devotos de Krishna tenemos realizaciones. Pero realizaciones significa más bien como compártame no solo sus experiencias, sino sus vivencias. Sus vivencias, sí. O como cuando decimos, voy a tomar prasadam. ¿Ustedes lo han escuchado o lo dicen tal vez? Voy a tomar prasadam. Y eso viene del inglés en realidad, ¿no? Porque en el inglés sería take lunch, take breakfast. Entonces se cambia lunch o breakfast por prasadam, ¿no? Entonces I will take prasadam, I will take breakfast, voy a tomar mi desayuno. Pero es una frase común en el inglés, voy a tomar mi almuerzo. Entonces cuando se tradujeron los libros al español, se puso, vamos a tomar prasadam. Y hoy en día, si visitas un templo de conciencia de Krishna, alguien te pregunta, ¿ya tomaste prasadam? Y es una frase que en español no existe, ¿no? Sería técnicamente, ¿ya comiste tu prasadam? ¿Ya almorzaste tu prasadam? ¿O ya almorzaste simplemente? Incluso a veces se dice, no, el prasadam no se come, el prasadam se toma. Es como una idea ahí filosófica. Pero bueno, eso es otro tema. Que esto lo traigo porque también está el concepto de que si dos personas se casan o empiezan a conocerse en el mundo devocional,
a ver, no en el mundo espiritual, sino en un ambiente devocional, en un ambiente Hare Krishna, pues, alguien dice, él se asoció con ella, él es el asociado de ella. Cada vez se escucha menos, me parece, pero a veces se utilizan. No, ella es mi asociada. Es una frase un poco curiosa. Pues sería, él es el novio de ella, o ella es la esposa de él, o ella es la novia de él. A veces se utiliza, ¿no? Bueno, aquí en Panamá tal vez no tanto, pero a veces pasa de que con quién se asoció, ¿no? Ahora ya no está soltero, ahora se asoció con tal, porque parece que ahora son socios, ¿no, Hridayanath? Sí, porque parece ser que esto vino del inglés. Todo esto lo traigo porque el quinto punto es asociarse con personas de mentalidad materialista. Y asociarse suena más como a poner un negocio, ¿no? Pero básicamente es compañía. Y tener no solamente compañía, sino una relación profunda, una relación de confianza con personas quienes pues no estén interesadas en un cultivo devocional, ¿no? No estén interesadas en... A ver, en un sentido, lo mejor sería que nuestras compañías, nuestros amigos, sean personas quienes sean Vaishnavas, en fin de cuentas, ¿no? Y eso no es... Hay ciertas cosas sociales, ahí trae un problema o un desafío, porque recordamos que hay quienes viven en el templo y quienes viven en casa, ¿no? Y quienes viven en casa no pueden hacerlo, pero no, casi en la totalidad de los casos se ve que no es funcional el cortar todo tipo de relación con todas las personas en nombre de que todos son materialistas, porque no vienen al templo conmigo, ¿no? Esto lo habíamos hablado, ¿recuerdan? Congregarse en la misma frecuencia. Sí, sí, sí. Eh, Sin embargo, congregación más bien es como una palabra un tanto... tiene un color como religioso, ¿no? Esa es una congregación. Sin embargo, en este punto de asociarme con, como Prabhupada lo usa, es de tener relaciones, no quisiera decir íntimas, pero relaciones de confianza, tener relaciones de confianza y compartir tiempo, mucho tiempo, con personas quienes no tienen una idea devocional, una idea espiritual. Y aquí podemos hablar de la diferencia entre hablar con mi jefe eh, o con mi compañero de trabajo, mis primos o mis compañeros de la universidad. Eso no aplica como asociación en el sentido que Prabhupada lo utiliza aquí. Esto más bien querría decir de que cada ser humano tiene por naturaleza la necesidad de dar y recibir afecto, la naturaleza y la necesidad de tener relaciones profundas y relaciones de confianza con otros, de revelar mi corazón, lo que pienso, mis sueños, revelar mis preocupaciones, mis reflexiones, que es un punto fundamental, el reflexionar con otro, con alguien más, compartir mis análisis, mis reflexiones de mi propia vida. Porque hay una amistad que es más oficial, ¿no? De hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Feliz día del trabajador, 1 de mayo, porque trabajamos en el mismo lugar. Pero ya sentarme con una persona a contarle qué es lo que pienso de la vida, a contarle que estoy atravesando por este problema, esa es la asociación a la que se refiere Prabhupada y Bhaktivinoda Thakur también. Una asociación o una compañía, un relacionamiento que ya me lleva a mí a abrir mi corazón, a abrirle mi corazón, no solamente mi corazón, sino mi mente, a otra persona. Y si la otra persona no tiene una perspectiva espiritual, pues lo más seguro es que ella también abrirá su corazón, su mente, y lo que hay adentro pues son lo que estamos tratando de limpiarnos, ¿no? Anhelo por cosas ordinarias,
Generalmente, mientras no hay un objetivo espiritual, si no hay objetivo espiritual, no tendrá otros objetivos, ¿no? Objetivos, habrá nacionalismo, a pelear por la nación y quejarme otra vez 2 horas del presidente. Más bien a eso se refiere Prabhupada, de que mis relacionamientos más profundos y las personas con quienes comparto más yo quién soy, mi genuinidad, mi personalidad genuina y mi tiempo de calidad se lo pueda brindar a personas que me valoren, básicamente. A personas que se lo merezcan, ¿no? Es un poco, a veces se escucha raro, ¿no? Pero o sea, no todos merecen mi compañía, ¿no? A ver, sí, todos merecen mi compañía, pero yo mismo, todos tenemos algo por dentro, ¿no? Y yo no puedo dar mi tiempo y mi calidad de mí mismo a una persona que, que me va a pasar por encima, que va a hacer mal uso de mí, en ese sentido, que no va a valorar mi presencia y lo que yo pueda aportar. Entonces, en fin de cuentas, el ser selectivo con quién me relaciono, básicamente. Ahora, el peligro aquí es que yo puedo, como decíamos, puedo aislarme de toda la sociedad y, si podemos ser sinceros, pues nuestro movimiento de conciencia de Krishna en algunas ocasiones parece que se aísla demasiado con el fin de no tener relaciones muy cercanas con las personas materialistas. Sea el caso de que se terminan, incluso toda una congregación se termina aislando de la sociedad, de todo, ¿no? Y no es muy saludable, porque hay relacionamientos oficiales, así como relacionamientos como diplomáticos. La diplomacia no la diplomacia malsana, sino relacionamientos así como oficiales, y hay relacionamientos así profundos, ¿no? Y lo que Prabhupada y Rupa Goswami aquí mencionan es evitar los relacionamientos profundos y de confianza con aquellas personas que solamente tienen anhelos, que su cabeza no traspasa al mundo material, ¿no? Que no conciben nada de las cosas espirituales, ¿no? Ahora, yo podía relacionarme con un círculo de puros devotos de Krishna, y aquellos puros devotos de Krishna también tener una mentalidad materialista, ¿no? Y eso es otro engaño. Pensar que, bueno, ya estoy siguiendo la norma, no me relaciono con ninguna persona materialista. Todos mis amigos son devotos, o son Hare Krishnas, o son Vaishnavas. Y también tengo que ser selectivo, ¿no? A ver, tengo que ser... Esto es con madurez, esto es con cautela, porque en fin de cuentas, si estoy queriendo aprender algo, lo mejor es que me relacione o trate de buscar la compañía de personas que vayan más adelante que yo, ¿no? Personas que me puedan ayudar, ¿no? Porque con algunos de ustedes hemos hablado de esto, de cómo toda la vida devocional, la congregación, podemos llamarlo, todo el grupo de Vaishnavas, nos movemos en una plataforma social, ¿no? Y nos reunimos cuando se puede, ahora todavía no, pero nos reunimos y sí, hablamos de esto y lo otro, y generalmente es una plataforma ahí social, pero si profundizamos un poco más allá de lo social, eh, encontraremos otra dimensión, encontraremos otra forma de relacionarnos con las personas, más allá de decir, hola Prabhu, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Vas a venir a la fiesta de Cora Purnima? Sí, sí, ahí voy a venir. Ah, qué bueno. ¿Te acuerdas cuando comimos panir el año pasado? Sí, uf, me encantó, yo me llené de prasad, sí. Como una plataforma de conversaciones muy social, ¿no? Que está bien, es muy bueno. Sin embargo, necesitamos, si lo que buscamos es crecer, necesitamos profundizar un poco más y bajar un poco de la superficie y encontrarnos con que allá abajo hay otro tipo de relacionamientos. Ya no solamente me siento con un devoto para decir, ¿qué tal, Prabhu? El panir está bueno, ¿no? A mí me encanta el panir. ¿Se acuerda cuando nos matábamos y comíamos mucho dulce? Sí. Y, y podemos, con estos otros devotos o devotas, podemos hablar de cosas más relevantes, ¿no?
de pedir consejo. Prabhu, no, por ejemplo, ¿nunca has tenido problemas para cantar el japa? ¿Cómo haces cuando tu mente está más distraída? Tratar de traer conversaciones, en realidad eso es sadhu sangha. Encontrar otros devotos y tratar de, si alguien de repente necesita mi ayuda o conversar un poco, analizar. Prabhu, tú cuando, por ejemplo, en la fiesta de domingo, Prabhu, oh madre, ¿usted ha leído este verso del Bhagavad Gita en donde dice que uno tiene que hacer tal y tal? ¿Usted cómo lo entiende? ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Cómo lo vive? Ya es una conversación que pasa lo superficial, ¿no? Y nos podemos adentrar a darnos cuenta que hay respuestas, hay interrogantes que tenemos, tips que podemos encontrar en otras personas. Podemos ir y decir, madre, ¿sabe? Yo tengo 2 hijos. ¿Cómo hace usted con sus hijos para cocinarles? ¿Cómo hace usted cuando está cocinando y su hijo tiene hambre rápido y tiene que ofrecer rápido a Krishna? Podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Podemos aprovecharnos de la compañía de otros Vaishnavas. Y eso es sadhu sangha. Exponerme frente a alguien que sabe más y pedirle consejo, no, tal vez no consejo, porque si yo voy y le digo, Prabhu, deme un consejo para esto, tal vez el devoto o la otra persona me diga, no, yo no tengo ningún consejo para dar. Pero si lo conversamos así más de una manera más informal, podemos encontrar guía, ¿no? Y respuesta, ayuda, y al mismo tiempo podemos ir profundizando en relación con otros devotos, más allá de hablar de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Más allá de eso, de decir, mantener una conversación puramente superficial, ¿no? Y eso en relación con la compañía, buscar relacionamientos profundos. Y sí, que creo que vale la pena mencionarlo, creo que no está de más darse una pasada, darle una ojeada a algún libro que hable de cómo relacionarme bien con otras personas, ¿no? Porque, queridas damas y caballeros, tratando de ser siempre honestos y tratando de hablar de la manera más franca posible, para aquellos que vienen entrando a la vida devocional, para que sepan esto, y aquellos que ya llevan un tiempo lo sabrán, o lo habrán notado, hay un desafío muy grande dentro de la familia de conciencia de Krishna, y este desafío es tener tratos y relacionamientos profundos, porque hay una tendencia a ser muy impersonal, muy seco en los relacionamientos. Y esto es toda una confusión filosófica. De hecho, en este libro que estamos estudiando, y lo estamos estudiando gracias a la recomendación de un devoto, de una devota, un Vaishnava, una Vaishnavi, y uno de los textos que vamos a analizar más adelante se dice que uno debe, si quiere avanzar, uno debe encontrar devotos con quien profundizar y revelar mi corazón y revelar qué textos no entiendo, cómo comprende usted estas cosas de la filosofía, hablar entre nosotros. Prabhu, ¿a usted qué le parece cuando se dicen en los libros que las mujeres son de menos? ¿A usted le parece que es así? Dialogar, hablar acerca de esto. Porque nuestra familia devocional, así es actualmente, hay como un humor, como un ambiente bastante impersonal. Tratos, relacionamientos muy carentes. Por supuesto, no todo el tiempo. Por supuesto, no a todas las personas les ocurre. Pero ocurre bastante. Relacionamientos bastante pobres. Tal vez no tan extremo, pero sí hay. Y no está de más darse una repasada por un libro, un documental que hable, indagar, estudiar un poco acerca de cómo construir relacionamientos fuertes y firmes con otras personas. Y eso les aseguro que nos ayudará. Porque la Bhagavad Gita y este mismo libro que estamos hablando tocan ese tema. Pero en la mayoría de los casos a nosotros, y creo que no sé si nuestro karma latino tiene que ver aquí también, y es que nos cuesta más trabajo todavía, tenemos muchas heridas ahí emocionales en nuestro karma, y si bien es cierto, Prabhupada y los acharyas mencionan cómo tener buenos relacionamientos,
pero en ocasiones se requiere para nosotros bajar más todavía ese concepto y traerlo más a la tierra para empezar a aprender a cultivar buenos relacionamientos con otros, ¿no? Así que de mi caso es lo que aprendí y aprendo de mis profesores, mis maestros, a educarme en este área también de los relacionamientos, y lo hago constantemente, y cuando puedo, como ahora, lo recomiendo. No porque no se menciona en los libros, sí se menciona en nuestro libro Vaishnavas, pero en ocasiones requerimos más ayuda todavía para llegar a esa plataforma, a tener buenos relacionamientos. Y por último hablamos de Prayalpa Niyamagraha Janasangascha Laulyam. Laulyam, que es casi como el segundo. Laulyam vendría a ser una codicia, que todo eso está relacionado, es una codicia por alcanzar posiciones, puede ser incluso posiciones Vaishnavas. Antes de ir a esto, vamos a decir, no sé si aplica aquí, dice Valeria, pero a mí se me enseñó que no importa el tipo de amistades mientras se tenga madurez mental. Cuando se sabe uno quién es y lo que es, las amistades no influencian en ti por muy malas, entre comillas, que sean. Porque aunque lo ideal es rodearse de buenas amistades, se vive en un mundo donde sin desearlo estamos rodeados de personas no tan buenas. Estoy intentando ponerla, porque ya pone una carita. Sí, Valeria. En fin de cuentas, a ver, una buena persona, entre comillas, como tú lo pones, o una mala persona, está la moralidad. Pero aparte de la moralidad se maneja dentro del plano material, dentro del cascarón del universo material. Pero puede haber suficiente moralidad en una persona y no necesariamente un deseo de servir a Dios, ¿no? Y en fin de cuentas, nosotros nos beneficiamos de la compañía de los demás. Y si puedo rodearme de personas que sean moralmente buenas, maduras y profundas, y al mismo tiempo esas personas sepan cómo servir a Dios y tengan el deseo de entregarse a Dios, esta amistad es mejor que una amistad de solamente personas buenas, pero sin el enamoramiento a Dios, ¿no? Así que hay una escala de personas, y si encuentro una persona que tiene ese, y es una persona que está dedicada y hace su mejor esfuerzo por entregarse y por desarrollar su amor por Dios, su compañía es muy valiosa, porque está haciendo un intento por entregarse a Dios, por enamorarse y enamorarlo a Dios, ¿no? Y eso es muy valioso. Más valioso que relacionarme con personas que solamente son buenas, entre comillas, ¿no? Así que, pero de vuelta, si nosotros estamos en nuestro trabajo y todo lo demás, o en la universidad y tal, pues el mundo no está lleno de personas quienes quieren entregarse y servir a Dios, ¿no? Es lo que falta cada vez más en la sociedad. Así que si no tengo a mano personas en quienes, porque estas personas son un refugio en fin de cuentas, me protegen en fin de cuentas, inconscientemente. Así que si no tengo a mano una lista de personas que están entregándose a Dios y amando a Dios, pues por lo menos puedo acudir y rodearme de personas buenas, entre comillas, que son buenas, o sea, no es que sean malas, solo que en su concepción habrá unas que sí, tal vez, pero estoy hablando de aquellas personas que solamente son buenas, pero en su concepción no hay la idea de cultivar el amor por Dios, servirlo a Dios, servir a un maestro espiritual, y eso. Y eso. En fin de cuentas, la compañía de los Vaishnavas y la compañía de aquellas personas que están haciendo su esfuerzo sincero por entregarse a Dios es muy valiosa, y debemos buscarla constantemente. Y si con esas personas yo logro identificar 2, 3 personas, si son más de 3, mejor, pero logro identificar algunas de ellas con quienes puedo tener eso, una relación más profunda, eso será mucho más magnífico. Y si de momento no hay con quién, si yo mismo puedo cultivar, si puedo construir una personalidad que sea accesible a otros,
si puedo construir una personalidad que sea profunda, que sea madura, entonces otras personas van a poder, yo voy a poder ser ayuda para otras personas, ¿no? Y de esa manera todos nos beneficiamos, ¿no? Si yo no encuentro a alguien maduro y bueno, como tú pusiste, yo puedo ir mejorando ese aspecto de mi vida, el tema de las relaciones, para cuando aparezca alguien que esté buscando esa ayuda, yo pueda brindarla y ya ambos nos beneficiamos, ¿no? Si podemos tener relacionamientos profundos con devotos de Krishna, eso siempre es mucho mejor, siempre lo es, sin dejar de lado los relacionamientos con las personas que nos rodean, ¿no? Específicamente, pues ustedes que viven, que tienen, si es que lo tienen, compañeros de trabajo, familiares, compañeros de escuela, de universidad. Así que he ahí la diferencia. 5 minutos más, digo 3 minutos más para no robarme más de 5. Lauliam. Lauliam, que es el deseo, un anhelo intenso, parecido al segundo punto. Sí, la codicia, el anhelo por cosas que en fin de cuentas, ordinarias, mundanas, que sabemos que en fin de cuentas no nos servirán, ¿no? La codicia tiene su otro, hay un peligro aquí, una trampa, y es que ustedes analícenlo para sí mismos, véanlo. Nuestro cuerpo físico, hay cuerpo sutil, o sea, mental, cuerpo emocional, ese es el cuerpo sutil, cuerpo físico. Si yo toco la guitarra, por ejemplo, yo toco la guitarra, tal vez no tan seguido, pero cuando tocas guitarra, los dedos, cuando estás presionando las cuerdas, en los dedos se forma un callo, tal manera que al principio te duele, pero después ya no te duele más presionar las cuerdas, es un callo. Entonces el cuerpo genera callos para defenderse, como hay un dolor constante, y al principio duele, pero después, ya cuando se genera el callo, ya no duele más. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. A nivel sutil, también pueden ocurrir ciertos tipos de callos emocionales. ¿Y de qué manera ocurre? Es que todo esto está relacionado con Lauliam, lo último, la codicia. Como bueno, yo aprendí que la codicia es algo que no me ayuda, tener logros mundanos y todo lo demás, ser demasiado hambriento por cosas mundanas, dinero, todo eso, ¿no? Puede ocurrir de que mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental genere un callo, y cada vez que aparezca alguien que tiene bastante dinero, cada vez que ante mi visión aparezca alguien que tiene una vida, una carrera exitosa, entre comillas, puede ser que mi mente, forma parte de la mente y del ego falso, lo rechace y diga, sí, eso es malo, y pueda llegar a sentirme esa superioridad de como, y pasa a nivel institucional, decimos, o podríamos decir, bueno, sí, los materialistas no comprenden el servicio devocional, no se entregan a Krishna porque son muy materialistas. Y podría ser, tal vez no todo el tiempo, pero lo menciono para que lo podamos reflexionar, podría ser que cuando vemos aquello que se me dice que no consiga yo mismo, o sea, a mí se me dijo que no lo consiga, en el nombre del Lauliam, de la codicia, vemos a alguien que tenga tal vez mucho dinero, digamos, y yo concluyo que es una persona codiciosa, que no es, el tener dinero no implica que yo sea codicioso, ¿no? Pero puede ser que yo concluya, todo esto que estoy hablando es un proceso inconsciente, no es que lo mecanicemos de manera consciente. Entonces mi reacción es a desdeñar, a menospreciar a esa persona. Porque mira, aquí hay un chico que estudia, tiene un doctorado y quién sabe qué más, y está súper... Sí, pero eso no sirve. Y mi reacción puede ser como a desdeñar, menospreciar, porque como digo, todo esto es algo inconsciente, porque como a mí se me alertó de no ser codicioso,
veo a alguien a quien yo interpreto inconscientemente que es codicioso porque está adquiriendo muchos puestos, mucho dinero, y yo lo desdeñe. Es como una forma de, así como el callo se cree en los dedos, una forma para no herirme, mis dedos cuando presiono las cuerdas. Asimismo, para no herirme, entonces yo desdeño a esa persona para sentirme bien. Sí, sí, en nombre de que no debo... La codicia es solo de personas ordinarias, materialistas, ¿no? Y está ese desafío, está ese gran desafío que es la superioridad, y es un proceso inconsciente mediante el cual nos protegemos a nosotros mismos, haciéndonos sentir, y ni siquiera hace falta que lo digamos, en ocasiones solamente lo pensamos, incluso, como digo, sin darnos cuenta que lo pensamos, ver a una persona codiciosa, que yo la interpreto como tal, y rechazarla. Así que esa codicia es muy similar al primero. Prabhupada habla de los capitalistas, de los capitalistas y los comunistas como están en guerra constante. Unos se quejan de que los capitalistas, las grandes élites nos controlan, vamos a derrumbarlos. Y cuando ellos llegan al poder es la misma cuestión. Así que Prabhupada dice eso. Así que ese laulian, ese deseo intenso por adquirir, controlar a otros, por el sabor, no vamos a negar, y tenemos que ser, preferimos ser honestos siempre, ¿no? Que el sabor que se siente por controlar a otros, el sabor que se siente por aplastar a otros y estar en una posición superior, eso siempre será placentero para la mente, ¿no? Así como el azúcar siempre será placentero para la lengua. Es un sabor material, ¿no? Y la codicia nos regala, la codicia es el hambre, esa inquietud por básicamente explotar a otros, ¿no? Está muy directamente relacionada. Por esa razón se nos dice siempre servicio devocional. No solamente devoción, sino servir, hacer algo por otros, dar de mi energía, mi dinero, mi tiempo a otros, servicio, entregar, ¿no? Y mientras más hacemos actividades devocionales con un humor de servicio, porque puedo hacer actividades devocionales sin el humor de servicio, ¿no? Sino haciéndolas porque es que si hago esto voy a tener más, mi estatus se mantiene, ¿no? Pero si logro entrar, y es aquí donde está la magia del servicio devocional, que cada vez que hago cada cosita, lo hago con una actitud de servicio. Esta es una entrega a ti, Krishna. Esta es mi ofrenda a ti. Y difícil, porque así como en el yoga, cuando haces hatha yoga, tu mente tiene que estar centrada en la asana, respirar, para que la mente esté en lo que está y te olvides de todo lo demás. El bhakti es lo mismo, solo que el bhakti nos exige o nos pide centrar la mente en cada acción. Hacer yoga mientras estoy barriendo es fantástico, ¿no? Hacer yoga mientras estoy limpiando, hacer yoga mientras estoy cocinando. ¿Y cuál es el yoga? Que la mente la centro en que esto es una ofrenda que les estoy sirviendo. Y llego a un lugar y digo, ¿qué servicio hago? Técnicamente uno es a eso que llega a los lugares sagrados, ¿no? A pedirle a los sadhus, ¿qué puedo hacer por este lugar? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué servicio hay para mí hoy? Y si lo hago con actitud de servicio, estaré trabajando ese laulian, ese codicia, ¿no? Así que paramos hasta aquí. No se diga más. Tal como el martes anterior, debido a que son temas prácticos de la vida diaria, a mí me da la impresión y que se puede hablar mucho más de esto. Podemos hacerlo. De todas maneras, el próximo martes y jueves hablaremos del texto 3. Si hace falta, lo seguiremos hablando después. Pero en esencia eso es lo que podemos analizar de este verso 2. Las 6 actividades que entorpecen y destruyen el bhakti. Atyahara, acumular de más o acumular de menos de lo que necesito. Prayasas, esforzarme demasiado por cosas muy difíciles de alcanzar. Incluso cosas devocionales.
que son muy difíciles de alcanzar. Prayalpa, gastar mi energía hablando de otros, hablando de cosas que no me nutren. Niyama Agraha, no seguir las reglas porque no las considero útiles, o abrazar 1.000.000 de reglas sin saber para qué me sirven. Jnana Sangha, la compañía de personas que no están interesadas en entregarse a Krishna, la compañía de personas que no me nutren. Laulyam, la codicia. 6 actividades que entorpecen mi vida devocional y la destruyen. Hasta aquí llegamos. Si hace falta seguirlo hablando, más adelante lo hablaremos. Martes y jueves próximo hablamos de las 6 actividades que sí ayudan y potencializan nuestro servicio devocional y lo hacen crecer más. Ok. Nos vemos mañana. Srimad Bhagavatam en la mañana, 8:15. Más tardecito, dentro de unos minutos, viene Ramayana. Esperamos que todo esto pueda ser útil para ustedes. Y ese es nuestro servicio para Krishna, para nuestros maestros y para ustedes. Así que gracias como siempre por su atención. Saludos a todos. Que pasen una feliz noche y nos vemos mañana. Hare Krishna.